Feliz sábado. Feliz sábado, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos en la casa del Señor. Tenemos algunas visitas. Oleg de Ucrania. Bienvenido. Javier de Perú. Bienvenido. María de Perú. Bienvenida. Yesenia y Ainhoa de Barcelona. Bienvenidas en la casa del Señor. Damos gracias a nuestro Señor que estamos de nuevo en este santo sábado, en este lugar santísimo. Damos gracias por estar con nosotros, por cuidarnos y por las bendiciones que Él nos da cada día. Y sobre todo de dar lo más precioso del cielo por cada uno de nosotros. Este Hijo suyo morir a la cruz por cada uno de nosotros. Le damos gracias a nuestro Señor aquí en este mundo y deseo que pronto en la eternidad, en este día eterno. Empezaremos el culto, que será la canción proyectada a la pantalla, Oh Santo Espíritu. Nos ponemos de pie, hermanos. Os invito a cantar este himno, lo vamos a repetir 2 veces para que lo vayamos interiorizando. Oh Santo Espíritu, oh Santo Espíritu, que tu presencia viva en mí. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Que tu palabra viva en mí, mi Dios, te necesito. Mi Dios, a ti me rindo. Oh Santo Espíritu, oh Santo Espíritu, que tu presencia viva en mí. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Que tu palabra viva en mí, mi Dios, te necesito. Mi Dios,
necesito. Mi Dios, a ti me rindo. A ti me rindo. Amén. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, para orar. Gracias te damos, Padre nuestro, por tu amor infinito, por darnos vida, por darnos esta esperanza única en este mundo. Gracias te damos que de nuevo estamos aquí en este santo sábado para adorarte, para agradecerte, para bendecir tu santo nombre por todo lo que has hecho, haces y vas a hacer por cada uno de nosotros. Prepáranos para la lluvia tardía, para que podamos proclamar este último mensaje a este mundo y así escuchar, se unen a nosotros, a tu pueblo, muchos que están en la tiniebla todavía. Danos tu espíritu para ser fieles a ti y reflejar tu carácter para que puedan ver en este mundo cómo eres tú a través de nosotros. Te damos gracias por todo lo que has hecho en la cruz para cada uno de nosotros. Te pedimos que estés con nosotros a través de tu Espíritu para que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros a través de tu siervo. Bendícelo y que sea tu Espíritu Santo hablar a través de nosotros, a cada uno de nosotros. Bendícenos en este día santo, ayúdanos a ser fieles hasta el final, que sea este día de reposo para cada uno de nosotros hasta que vengas pronto. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo y te damos gracias por todo, Padre. Amén. Damos paso ahora a nuestros niños que salgan adelante y a nuestra hermana Aline que tiene preparado la hora de los niños. Ahora. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Ya estáis de vacaciones, verdad? Sí. Bueno, pues hoy os voy a contar la historia y he pensado coger el personaje de una persona que es más bien jovencita, de 14 años, ¿vale? Un poco más mayores que vosotros, pero por poquito. Y me gustaría que escucharais bien y os sintierais identificados y a ver qué podemos aprender de esta persona, ¿vale? Que está basado en hechos reales, o sea, es una historia que ha ocurrido de verdad. Pues bien, este chico se llama Yash Gupta, que es indio, ¿vale? Es un nombre indio. Y este chico pues llevaba gafas ya desde los 5 años y ahora tenía 14 años, llevaba ya muchos años llevando gafas. Pero un día, pues él iba a sus clases de taekwondo, que es como una disciplina de artes marciales, ¿vale? Como un deporte, digamos. Y se le rompieron las gafas. Mira, ¿tú que llevas gafas? ¿Qué harías si no tienes gafas? No verías nada, ¿verdad? Costaría. Él podría, vale, pues en el caso de aquí no podría, yo llevo gafas y yo no podría estar sin gafas, porque es que no veo nada bien, no podría conducir, nada. Bueno, pues el caso es que este niño, hasta que le hicieron las nuevas gafas, tardaron semanas
Y estas semanas él iba al cole y no veía nada de nada. Se perdía lo que escribían los profesores en la pizarra. No podía apuntar bien. Iba suspendiendo las asignaturas porque no conseguía entender bien lo que ocurría en la clase. Y eso que llevaba gafas desde hacía tiempo. Que parecía, bueno, que quizás se podría apañar, pero no conseguía apañarse sin ellas. Y entonces, en ese momento, él pensó, no solo pensó en su desgracia, sino que pensó, ¿cuántos niños hay en el mundo que no tienen gafas y están pasando por lo mismo que yo? Y no de forma temporal como era él, porque él sabía que en unas pocas semanas iba a tener gafas, pero sabía que había niños por el mundo que iban a estar toda la vida sin gafas. Entonces se puso a pensar y dijo, jo, hay niños pobres que no tienen el dinero para poder comprarse gafas. Y decidió investigar sobre este tema y descubrió que había exactamente 13 millones de niños en todo el mundo que no llevaban gafas y las necesitaban. Es decir, 13 millones de niños que les costaba su día a día por no ver bien. Entonces dijo, ¿puedo hacer yo algo al respecto? Entonces empezó a pensar. Y encima se dio cuenta que, siguió investigando y se dio cuenta que se podía perder el 20% de su aprendizaje. Es decir, si vosotros vais a una clase, en vez de entender el 100% de la clase, pues solo entenderíais un 80%. Esto, la verdad es que era, pues, perder mucha información, ¿verdad? Entonces, pues, este chico, Yash, quiso actuar. Así que empezó a crear una pequeña organización en el 2011 que se llama Sight Learning, ¿vale? Que significa aprendizaje a primera vista, que estaba dedicada a recaudar fondos para crear gafas. Él se dedicaba a generar y crear gafas a todos los que los necesitaban. Y consiguió recolectar 1.500.000 euros. 1.500.000. ¿Verdad que esto es mucho? Esto son muchos euros. Y de esta forma consiguió hacer 60.000 gafas para niños de la India, de México, de Honduras y de Haití. Y consiguió, pues, que todos estos niños pudiesen estar bien en su día a día y entender todo lo que se les explicaba. Y entonces Yash dijo, para que tú seas capaz de ver con los ojos del corazón, es necesario que aprendas a cerrar los ojos en oración. Es decir, que es que si dejamos que Dios sea nuestros ojos, Él nos utiliza de instrumentos para que podamos ayudar a los demás. Y de hecho, en 2 Corintios 4:18 nos dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, las que son eternas, ¿vale? Entonces, en este caso, este chico no veía y aún sin ver consiguió hacer una gran obra, consiguió que Dios le utilizara para poder ayudar a un montón de niños. Así que yo ahora os invito que en estas vacaciones que tenéis mucho tiempo libre, que estos días de aburrimiento incluso, podéis pensar cómo podéis ayudar, pues, al niño que está viviendo a vuestro lado, a este amiguito que quizás, pues, se ha podido hacer una pupa. Pensad en qué podéis ayudar a vuestro entorno de la manera que vosotros creáis, ¿vale? Así que nada, os dejo con este mensaje y a disfrutar del culto. ¡Hasta luego! Hola, feliz sábado. El versículo principal sobre quien tendrá el sermón pastor Alfredo Catalán se encuentra en Gálatas 4:4. Mas venido el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Invito al pastor Alfredo Catalán que tenga la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Veo que el verano pues hace que haya muchos hermanos que adoren a Dios en otro sitio y en otros momentos, lo cual también está bien, y doy la bienvenida a los que juntos estamos aquí adorando al Señor. Mirad, esta mañana yo he titulado el culto El Díptico. El díptico son dos cuadernos o dos hojas que se ponen en paralelo y que van unidas como las hojas de un libro. Entonces, yo en ese díptico he querido poner dos historias. Una, la historia de la segunda venida de Cristo, y otra, en el otro lado del díptico, la de la primera venida de Cristo, la primera vez que vino Cristo a la tierra. Dentro de ese díptico también quiero poner dos historias, una que es la llegada del ángel Gabriel a Zacarías, Elizabeth, y en el otro lado del díptico la historia de la anunciación de María. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál es el propósito? Nosotros actualmente tenemos puesta la vista en las señales, en los tiempos, en lo que ocurre, en lo que ocurrirá, para ver si alguno de esos acontecimientos nos permiten reconocer los tiempos y las señales de la venida de Cristo. Y así, intentando palpar a tientas si ya vendrá pronto el decreto dominical, si aquel evento señala cierta situación, vamos palpando y así van pasando los años, van pasando las generaciones y las cosas siguen como estaban. ¿Qué está pasando? ¿Nos estamos equivocando en algo? ¿Estamos mirando bien en la dirección? ¿Estamos proclamando lo que se tenía que proclamar? Y veréis, yo me he llevado una sorpresa al ver que para mirar adelante, para mirar cómo va a ser, qué va a pasar, todo eso que tanta ilusión nos hace y que tanto miramos a nuestro alrededor, en las redes sociales, en la televisión, en cualquier evento que nos ponga en la pista de que ya está más cerca, pues quizá a lo mejor tendríamos que volver a mirar qué pasó y cómo se hizo la anterior vez. Y ahí a lo mejor vamos a descubrir cosas que pasaron entonces y que van a pasar de igual manera en el futuro. Ese díptico es el que os quiero traer esta mañana. Ese enfoque es el que quiero compartir con vosotros. Y ese enfoque lo vamos a realizar a través de Lucas, que cuenta y reivindica a Jesús como el Hijo de David y como el prometido desde un punto de vista materno. Lucas nos cuenta que la madre de Jesús era también descendiente del Hijo de Dios, era descendiente de David. Y nos lo cuenta con una precisión muy grande. Mateo lo hace desde una perspectiva paterna, en la que nos dice que José era hijo de David. Y juntando estos dos evangelios vemos que Jesús era el hijo de la promesa. Pero eso nos va a servir y vamos a ver
todo ese capítulo 1 de Lucas y vamos a ver que hay cosas que las podemos traspolar a los últimos tiempos. Para tal, vamos a considerar ahí en Lucas cómo Lucas considera en ese capítulo 1 una serie de personajes y de familias muy interesantes. Tenemos a la familia del precursor, que está simbolizada por Zacarías y por Elizabeth, la familia del Salvador, que está representada por su madre María, un ángel, Gabriel, el Espíritu Santo, que está presente, el pueblo, pero nos vamos a centrar en ese díptico, en la familia del precursor y en la familia del Salvador. Y ahí nos encontramos, y Lucas nos señala, y os invito al que quiera acompañarnos a leer en Lucas, en el capítulo 1, y entonces, haciendo obviedad de los primeros 4 capítulos, en el que nos explica Lucas cómo ha llegado hasta ahí y cuál es su intención a Teófilo de cómo se le va a contar las cosas tal como allí ocurrieron después de hacer una investigación exhaustiva. Y entonces ya en el 5 nos muestra, digamos, quién es y quiénes son los personajes y sus circunstancias. Y son muy reveladores y tienen una riqueza de los personajes y de los detalles que os invito a que los estudiemos. Se nos dice en el versículo 5 se nos presenta a el matrimonio. Por un lado estaba formado por Zacarías y estaba formado por otro lado por Elizabeth. Zacarías, que significa Dios se acuerda, y por otro lado está Elizabeth, que significa Dios ha prometido, Dios ha jurado o Dios es la promesa. Y tienen importancia estos nombres porque el ángel Gabriel va a dar un mensaje a cada uno en función del nombre que tenían. Y a María también el ángel Gabriel va a darle un mensaje en función del nombre que tiene. ¿Quiénes eran estos? Zacarías, Elizabeth o Isabel. Pues eran, nos dice, en el versículo 5 del capítulo 1, era un sacerdote y ella era su mujer de las hijas de Aarón, es decir, era una familia, él sería lo que es ahora un pastor y ella la mujer de un pastor. Ahora bien, ellos se nos dice que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Irreprensibles qué significa? ¿Que eran perfectos? ¿Que, como se nos dice, guardaban los mandamientos? ¿Que guardaban el sábado, que daban los diezmos, que eran vegetarianos, que eran todo en este sentido? ¿Este es el sentido? Pues no, vamos a entender este versículo que es importante que lo entendamos. Y la Biblia nos va a dar la clave. Y vamos a ir a Filipenses 3 y vamos a tener la clave para entender este versículo. Filipenses 3, del 4 al 8. Y ahí es el que nos habla Pablo. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Dicho de otras maneras, oye, si alguno quiere, perdonadme la expresión, vanagloriarse, cuidado, que yo también, A ver, y os saco yo aquí la lista de lo que yo soy, de lo que yo tengo y de cuánto valgo.
Si alguno piensa que tiene que desconfiar, yo más. O sea, yo, a ver, ¿quién levanta la mano? Pues yo más. Y veréis, yo circuncidado al 8º día. Yo del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor más que nadie. En cuanto a la justicia, que es, en cuanto a la ley, o sea, esta de que estaban hablando Zacarías, ¿cuál es la palabra? Irreprensible. Y ahora en el 7 está lo importante. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Es decir, toda esta retahíla que os he dicho, para mí, en cuanto he conocido el amor de Dios, para mí no tienen importancia. Y hermanos, aquí hay que aclarar las cosas. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que hagamos está bien, pero si todo lo que hacemos es sin conocer el amor de Cristo, no sirve para nada. Podemos ser religiosos, podemos estar aquí, podemos trabajar para el Señor, pero no sirve para nada. Podemos ser irreprensibles, podemos vivir 40 años dentro de la fe, dentro de estas paredes, pero no sirve para nada. Y sí, tenemos claro esto, que eran irreprensibles en ese sentido. Vamos a ver precisamente una serie de problemas que tenían estas personas que vivían y que la Biblia nos dice que eran irreprensibles. Como toda persona, tenían un pero. Todos tenemos peros. En nuestra experiencia siempre hay peros. El capítulo 7, el versículo 7 del capítulo 1, pone el pero que tenía esta familia. Ahí nos va a presentar el dolor que tenía esta familia, el trauma no resuelto que tenía, algo que les había perseguido como matrimonio y como personas durante toda su vida. Dice, pero no tenían hijo. ¿Sabéis, hermanos? En la Palestina del siglo I, no tener hijos significaba que estaban malditos de Dios. Una mujer que era estéril era causa suficiente para que se la diera carta de divorcio. Y estamos hablando de hace 2000 siglos, 2000 años. O sea, imaginaros, en aquella época, y permitírmelo que lo diga así, la razón de ser de una mujer era tener hijos. Y aquella que no lo tenía, pues era una afrenta la que tenía y la que sufría. Era un dolor que atravesaba, porque la razón de ser de ese ser humano era dar vida, transmitir la vida. Y si eras estéril, tu existencia no tenía sentido. Y aún además, ese era el motivo. Ella era estéril. Pero es que ese pero tenía otro más. Es que Zacarías era mayor y a ella también. Es decir, a los dos, como se suele decir ahí afuera, se les había pasado el arroz y ya no podían tener hijos. En aquella época eso era una tragedia. ¿Y cómo lo resolvieron? Pues como muchas veces resolvemos las cosas, desde el punto de vista humano. Trabajar, trabajar, trabajar para el Señor. Trabajar, trabajar, trabajar. Ahogar mis penas, haciendo muchas cosas. Estar plenamente ocupado para Dios. Y así haciendo o engañándome como que hago muchas cosas, cumpliendo los mandamientos, siendo irreprensible, pues así, para mi conciencia a lo mejor es que Dios me ha castigado menos. Porque esa era la mentalidad, pero ahora no nos hemos deshecho de esa mentalidad. Aún funcionamos así. Aún nuestra mentalidad funciona de esta manera.
A veces nos sentimos culpables porque no tenemos esto, porque hemos fallado en lo otro, y hacemos, y hacemos, y hacemos. Y así nos sentimos, o creemos sentirnos menos culpables. Y esto lo hacían ellos. Y esto era su pesar, y este era su gran pero. Irreprensible, sí, pero. Y ese pero es algo que llevaban como una cadena arrastrando. Y era un dolor que le partía el alma a la pobre Elizabeth. Nos sigue contando Lucas que él estaba en un momento dado en el templo, allá en Jerusalén, en el centro de Israel, ministrando, ocupándose, y estaba, en teoría, en ese templo estaba la presencia de Dios. Y él estaba, o debería estar, familiarizado con la presencia de Dios. Y estaba el pueblo fuera orando. Me gusta esto. Hay una canción por ahí que yo he escuchado muchas veces que dice que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas, ¿no? Bueno, pues aquí sucedieron cosas. Y sucedió ni más ni menos que hay un ángel que hacía 490 años que no se había manifestado en la tierra. El ángel Gabriel. Este ángel se manifestó la última vez en Daniel 9:28 en una visión que tuvo, la visión de las 70 semanas. Y después ya no aparece más hasta este momento. Este ángel, Gabriel, se le presenta. Dice que está puesto en pie a la derecha del altar en el incienso. En la Biblia todo tiene sentido, pero no tengo tiempo para explicar todo esto que es muy bonito. El altar del incienso. Luego explicará que es un ángel que está delante de la presencia de Dios. Bien, en Apocalipsis 8 explica que hay, en el 7º trompeta, explica que hay 7 ángeles delante de la presencia de Dios y a uno se le dio el incienso. Pues precisamente este Gabriel es uno de esos 7 ángeles que están dentro de la presencia o delante de la presencia del Señor. Lógicamente, como cuando hay una aparición sobrenatural, extraterrestre, celestial, el ser humano se turba, el ser humano siente miedo y siempre cualquier mensajero, Dios, Jesucristo mismo, cuando se aparece, la primera palabra y las primeras palabras son para tranquilizar a esas personas que han recibido la visión. Por eso sus palabras, tranquilo, no temas, no tengas miedo, tranquilo. Y luego, son palabras que él no está preparado para recibir. El ángel le llama por su nombre, Zacarías. Zacarías, ¿os acordáis lo que significa? Dios se ha acordado. ¿Y Dios de qué se ha acordado? Durante años, hemos dicho, Zacarías y Elizabeth habían estado orando por que iban a tener un hijo, querían tenerlo. Y durante años y años y años habían estado haciendo esta oración. Al principio con mucho fervor, pero a medida que pasaba el tiempo, este fervor se iba, pues, convirtiendo en rutina. Y entonces eran como esas oraciones que hacemos que ya se vuelven, pues eso, un ruido más que no pasa ni del techo. Pero hay que diferenciar dos cosas, nuestro tiempo y el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y aunque Él se había olvidado de esa promesa, el ángel le llama Zacarías, que significa Dios se ha acordado. ¿Y de qué se ha acordado Dios? Porque tu oración ha sido oída y tu mujer te dará aquello que tú has
tanto pedido durante tantos años. Un hijo. Ahora bien, se llamará Juan. El ángel le dice tanto a Zacarías como a María cómo se tiene que llamar los hijos. Y tendrás alegría, y muchos se regocijarán en ti, en este nacimiento. Y luego le da una serie de atributos. Pero aquí hay una cosa. Aquí hay algo que yo no quiero pasar por alto. Le da una serie de buenas noticias, pero sin embargo esas buenas noticias estaban llenas de peros. Este era un hombre que estaba, por los años, estaba trabajando en la presencia de Dios y le sorprende ese anuncio y él no está preparado. No tiene la fe suficiente. El pueblo de Israel era un pueblo que, como dijo el Señor Jesús en Juan 4, si no viereis señales y prodigios, ¿qué pasaría? No creeréis. Y este estaba en esa tesitura y era hijo de su tiempo. No creería tan fácil. ¿Por qué no creería? Porque estaba viéndolo desde una perspectiva humana. Desde el tiempo suyo, lo estaba viendo desde sus circunstancias. ¿Y sus circunstancias qué decían? Que se le había pasado el arroz y que su mujer era estéril. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? Que él ha hecho de Dios un trabajo y de la religión una rutina. Ahora digo yo, ¿no nos suena a nosotros esto? ¿No es posible que a Dios hagamos de Dios un trabajo y de nuestra religiosidad una rutina? Y si eso pasa así, ¿sabéis quién sale dañada? Nuestra fe. Nuestra fe sale dañada y nuestra relación con Dios. Y entonces nuestra reacción será la de Zacarías. Le hace el anuncio de su vida, tantos años pidiendo un hijo. Y viene Lucas y le dice que no solo va a tener un hijo en la edad y cuando ya las circunstancias no, sino que le anuncia que va a ser el padre del precursor, el que va a ir delante del Mesías. ¿Sabéis cuál es su reacción? Versículo 18. En el 17 le dice que le está diciendo lo que va a hacer, va a convertir los corazones al Señor, va a ir con el poder y el espíritu de Elías, va a traer prudencia, es decir, va a ir delante del Señor. Eso es, le está diciendo que va a ser un precursor, el que va delante, el que tiene la misión de allanar el camino. ¿Y qué le responde? Versículo 18. ¿En qué conoceré esto? Yo he estado buscando en una versión, Nácar Colunga, que dice, ¿qué señal habrá de que pasará esto? ¿Qué señal habrá? Porque yo soy viejo y mi mujer es lo mismo, avanzada de edad. ¿Qué señal habrá? Y la señal la tenemos en el 20. ¿Me estás pidiendo señal? Bueno, pues la señal va a ser la siguiente. Y ahora vas a perder el habla. ¿Esa es la señal que me pides? Pues vas a tener una señal. Muchos han pensado, y desde muchos cultos y predicadores, he visto como que eso era una maldición o un castigo por la incredulidad. No. No es ningún castigo, es la señal que estaba pidiendo. ¿Necesitas una señal? Adelante. Yo no quería darte ninguna señal porque yo pensaba que ibas a creer. E ibas a creer porque yo no soy cualquiera. En el versículo 19
respondiendo al ángel, le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante, en la propia presencia de Dios, que mi gozo es servir las órdenes que me da Dios. Y además me ha mandado para darte esta buena noticia, esto que tú has estado orando durante años. Y además no te doy un hijo cualquiera, sino fuera del tiempo, fuera de cualquier circunstancia, te estoy. Y tú pides una señal. No hay problema. Vas a tener una señal. Esa señal es quedarse en silencio. Ese quedarse en silencio tenía un propósito, que todo lo que iba a pasar después, durante esos 9 meses, fueran un grito en su propia mente de reflexionar y un tiempo de silencio para escuchar la voz de Dios. Durante muchos años, la única voz que había oído Zacarías, a pesar de estar en la presencia de Dios, era la suya. Durante mucho tiempo. Ahora Dios le va a dar una señal para que reconozca la voz. Y ahora Lucas nos saca fuera de escena a Zacarías y simplemente va a hablar de Elizabeth. Y nos va a hablar de Elizabeth precisamente para que explicar esa alegría que ella tiene y ver cómo ella ha recibido esa noticia. Dice: y después de aquellos días, versículo 24, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó por 5 meses en casa. No hay ninguna explicación de por qué hace eso, pero una de las más probables es que ella se sentía muy ofendida, afrentada, y seguramente había sido criticada por su entorno porque era la mujer de un sacerdote y era estéril. Y eso suponía muchos codazos, muchas risitas y mucha afrenta y mucho dolor. Entonces ella se recluye durante 5 meses para que cuando salga primero su apariencia sea ya, denote su estado, también para meditar, porque ese hijo iba a tener, desde el momento de la concepción, iba a ser investido del poder del Espíritu Santo, y ella llega a decir: así ha hecho el Señor conmigo. En los días reconoce que los tiempos del Señor no son los suyos, pero no la importa, porque se regocija de que el Señor al final ha cumplido su promesa de quitarle ese dolor emocional, ese trauma que arrastraba. Y además fuera del momento en el que ya no estaba destinada para tener un hijo. Hay muchas cosas que me dejo en el tintero. El precursor del Mesías era esa gran esperanza que se les da. Sería algo que generaría mucha alegría, empezando por los padres y siguiendo por el pueblo. Y era su misión preparar el camino, hacer volver a Dios a Israel, preparar sendas, e iría con el poder y el espíritu de Elías. Vemos a Zacarías ya fuera de lugar y salen de escena este matrimonio. Y entonces nos vamos al otro lado del díptico y vemos 6 meses después a ese mismo ángel, pero ya no es enviado al centro de Israel, al templo, a ese lugar principal donde está toda la actividad religiosa, sino que es mandado a un lugar diferente, a un sitio donde el propio Natanael, 30 y tantos años después, de Nazaret puede salir algo bueno. Eso se lo dijo a Natanael a Felipe antes de conocer. Pues ahí, a ese lugar perdido en Galilea, ahí va el ángel.
Y ahí se va a anunciar a una joven, versículo 26 y 27 en adelante, a una virgen desposada. Desposada no significa casada, significa que estaba prometida. Y es que es tan detallista Dios en sus planes, tiene que ser que esté comprometida, pero no casada. ¿Y por qué? Porque si estuviera casada, el propio José podría presumir que ese hijo a lo mejor era suyo, porque si ya estaba casada, ya una vez que se casan, marido y mujer pueden tener relaciones. Pero al estar prometida, todavía no había conocido varón. Por lo tanto, justamente en ese momento justo, en ese lugar exacto, es cuando el ángel se le aparece a María. María, que su nombre significa la amada, la elegida. Entonces se le aparece y ella, mucho más sencilla, el ángel le entra y le hace un saludo. Hola, como diríamos hoy, el salve es alégrate, es un saludo que significa estás favorecida. Ahora diríamos hola, un sencillo hola. Muy favorecida. Muy favorecida, ¿por qué? Porque entre todas las mujeres de Israel, de todas las épocas, porque todas, el mayor favor que podrían recibir es ser la madre del Mesías, eso ha recaído sobre ella. Por lo tanto, es muy favorecida. El Señor está a tu lado. Por lo tanto, de entre todas las mujeres, tú eres la más bendecida, porque vas a ser la madre de el Salvador. Entonces ella se turba por la aparición, pero se turba más que por la aparición, por las palabras. ¿Qué significará ello? No temas, esa frase que siempre dicen los seres de otro planeta cuando se dirigen a los humanos, porque has hallado el favor y la gracia de Dios. Y ahora bien, te voy a revelar el plan de Dios para ti. Te traigo pero le revela el plan. Pero ese plan no es algo que se va a hacer automáticamente, sino que se lo cuenta y va a pedir su aquiescencia. Te pondrás a él como nombre Jesús, y será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono. Y María, eso está muy bien, eso me parece estupendo, y yo me siento agraciada, pero tengo un problema. Es que todavía no he conocido varón. No sé humanamente cómo sucederá esto. Pero no te preocupes. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te transferirá la vida que tú vas a llevar en tu vientre. Por lo cual, el que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Será dicho, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y como una señal más, te tengo que decir que tu parienta Elizabeth, ella también en su vejez ha concebido un hijo, el precursor. Y entonces le dice, para mí una de las frases del sermón, porque para Dios no hay nada imposible. Y entonces aquí viene la respuesta de María. En latín es muy bonito. Dies fiat mi,
es un verbo reflexivo. Es un verbo que denota una rendición total hacia el que está dirigiéndose hacia él. Se ha traducido como hágase conmigo, como el Señor ha dispuesto. Hermanos, para hacer eso hace falta estar mucho en los tiempos de Dios. Hace falta tener lo que el Salmo 37 dice, tener encomendado tu vida en Dios. Hace falta confiar mucho en Dios y hace falta confiar tanto que decir que se haga en mí lo que tú has destinado. Eso, que se dice muy pronto, es muy difícil, porque todos queremos hacer algo. El día que nos creamos, que no tenemos que hacer, sino hágase en mí, las cosas van a cambiar radicalmente, pero muy radicalmente. Cuando pensemos que la venida de Cristo no depende tanto de lo que yo tengo que hacer y de lo que tiene que pasar, sino de lo que Dios tiene que hacer en mí, las cosas van a cambiar. Mirad, hermanos, a Zacarías y a Elizabeth, la venida del Señor, todo lo que mostró, todo ese cuadro, le pidió con el pie cambiado. Porque estaban ocupados en sus cosas, que eran las cosas de Dios, o por lo menos lo que ellos creían de las cosas de Dios. Pero a Elizabeth, a María no, a María en sus circunstancias. Tenía una fe genuina, pura. Por eso pudo decir, Señor, que se haga en mí lo que tú has destinado. Y por eso ella fue, como dice su nombre, la amada, la elegida, porque tenía una cualidad que el Señor veía que en ella podía hacer sus planes. La pregunta es, ¿cómo estamos tú y yo? ¿Qué parte del díptico es la nuestra? ¿La de Elizabeth y María, Elizabeth y Zacarías, o la de María? No sé dónde te encuentras. No sé cuál es tu situación, pero en María hay algo que se llama humildad. Pero humildad concebida de la siguiente manera. Lo leí en un sitio y me gustó mucho. Humildad es aquella actitud decidida, voluntaria y elegida ante Dios de superar el orgullo y la soberbia y ponerse en manos de Dios. Eso es la humildad, o por lo menos la definición que me gustó. La decisión voluntaria y decidida de superar el orgullo y ponernos en las manos de Dios. No sé dónde está tu fe, no sé dónde quieres llegar, pero tengo que concluir, porque el tiempo se me escapa entre las manos. Dios en la primera venida desplegó una manifestación excepcional de los recursos del cielo de una manera minuciosa, detallada. Mandó mensajeros en forma de ángeles, grandes y pequeños. Mandó el Espíritu Santo. Se hizo el Hijo de Dios se hizo hombre. Y todo, como hemos leído en Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento del tiempo. ¿Pero de qué tiempo? ¿Del tuyo o del mío? ¿Cuándo va a venir Jesús? ¿Cuando tú quieras o en su tiempo? En su momento, toda esa manifestación a muchos les pilló con el pie cambiado. Yo creo que igual que pasó en la primera vez, Dios en la segunda vez, cuando venga, va a hacer una exposición de recursos celestiales bárbara, como hizo en la primera vez. Nosotros podemos
y estamos destinados, y así lo creemos como movimiento profético, a ser los precursores de ese Salvador, de llevar un mensaje, de llevar el último mensaje. ¿Pero qué mensaje te llevamos? Se nos dice en Apocalipsis 18:1, en ese ángel que proclamó las buenas noticias y se alumbró la tierra con su gloria, con el carácter de Dios, como leíamos en la escuela sabática. Y eso va a pasar, con nosotros o sin nosotros, con nuestro mensaje o sin nuestro mensaje. ¿Sabéis cuál fueron el mensaje de Juan el Bautista? Lo profetizó su padre, Zacarías, y está en los versículos 76 a 78 de Lucas 1. Y dice así: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. Nosotros creemos como adventistas que somos el último movimiento que estamos llamados a allanar la presencia del Señor. Para preparar caminos, nosotros pensamos que tenemos que preparar el camino para la segunda venida del Señor, para dar conocimiento y salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable amor de nuestro Dios con que nos ha visitado desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de valle de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Ese es el mensaje del triple ángel. Este mensaje no hay ni una palabra de condenación. En este mensaje que dio Juan el Bautista y que el Espíritu Santo cogió y lo puso en boca de Zacarías, su padre, no hay nada más que palabras para que se vuelvan a Dios. No hay ni una palabra de juicio, de condenación. Hay palabras de amor, de vuelta a Dios. Y eso debería ser nuestra misión, volver a las personas a Dios, de tal manera que hagamos que los seres humanos demos gracias a Dios porque Él es el creador y que con su amor salgamos de todas esas costumbres y doctrinas que son confusión, que son Babilonia, y podamos estar listos y preparados cuando Él venga. Pero la condición es no hacer, sino: Señor, hágase en mí, cámbiame, transfórmame, y solo así yo estaré listo y preparado para ser el Elías y formar parte de ese pueblo que debería ser el Elías, el precursor de la segunda venida de Cristo. Ojalá meditemos y ojalá que nuestro deseo sea que Dios haga en nosotros. Eso deseo para vosotros esta mañana. Gracias, pastor, por este mensaje que yo lo comparto y creo que es así porque nos estamos desviando del mensaje que tenemos que dar en este mundo. Hay mucha gente que están proclamando algo que no toca, o sea, que están adelantando a Jesús, nos dice el Espíritu de Profecía. Están proclamando algo que no es correcto. Que el Señor nos ayude a hacer su voluntad, a cumplir el plan que Él tiene con cada uno de nosotros y como iglesia, como su pueblo, para no dejar que el enemigo nos desvíe y demos un mensaje incorrecto. Se está proclamando, me refiero del mensaje del Apocalipsis 18 del cuarto ángel, que se está proclamando y no toca ahora, porque hay cosas que tienen que suceder antes. Que el Señor nos bendiga de no cometer este error, porque lo estoy viendo y escuchando
en internet. Que el Señor les bendiga y que nos guíe a través de su Espíritu. Dejamos que el Espíritu Santo nos dé pensamientos, palabras, para que lo puedan glorificar y hacer su voluntad. Pedimos a los diáconos que pasen a recoger la ofrenda y los diezmos. Señor nuestro es generoso con cada uno de nosotros. Seamos nosotros generosos con Él. Amén. Terminemos el culto con el himno No ni a ningún como Jesús. Nos ponemos de pie, hermanos. No hi ha ningú com Jesús, cada moment, amb tot el cor, vull donar-li adoració.
Buen Padre que estás en los cielos, queremos ponernos en tus manos para que tú nos transformes. Queremos que todo lo pasado, Señor, quede atrás, que la nueva persona que tú puedas crear en nosotros se manifieste, que podamos elevar a Jesús, que podamos alzarlo y que el viejo yo quede atrás y olvidado, Señor. Pero nosotros no lo podemos hacer, solo podemos, como hizo María, decir que se haga en nosotros tu deseo de llevar a nuestras personas a lo mejor de nosotros mismos. Te pido, Señor, humildad, te pido, Señor, conocimiento para escuchar tu voz, para conocer tu buena voluntad y para que, Señor, hoy y aquí ahora, nadie se vaya chasqueado a su casa sin haber recibido una respuesta a aquella necesidad que le ha hecho venir hasta aquí. Todo esto te lo pido con el perdón de pecados y en nombre de Jesús. Amén.